Continuamos con Sherlock Holmes, el fabricante de colores retirado. Sherlock Holmes estaba aquella mañana de un humor melancólico y filosófico. Su activo temperamento práctico estaba sujeto a tales reacciones. ¿Le ha visto usted?, me preguntó. ¿Se refiere usted al anciano que acaba de salir? Precisamente. Sí, me he cruzado con él en la puerta. ¿Qué piensa de él? Un ser patético, fútil, acabado. Exacto, Watson. Patético y fútil. Pero, ¿no es la vida entera patética y fútil? ¿No es una historia, un microcosmos de toda la historia? Llegamos, hacimos, ¿y qué queda al final en nuestras manos? Una sombra, o peor que una sombra, miseria. ¿Es cliente suyo? Bueno, supongo que puedo llamarlo así. Lo han enviado aquí los de Scotland Yard, del mismo modo que a veces los médicos envían a sus enfermos incurables a un curandero. Arguyen que ellos no pueden hacer nada más y que, ocurra lo que ocurra, el paciente no puede ponerse peor de lo que está. ¿De qué se trata? Holmes tomó de la mesa una tarjeta de visita no muy limpia. Josiah Amberley. Dice que fue el socio más reciente de Brickfall and Amberley, fabricante de materiales artísticos. Verá usted esos apellidos en botes de pintura. Hizo algún dinero, se retiró de los negocios y a los 61 años se compró una casa en Lewiston y se instaló en ella después de una vida de incesante trabajo. Uno podría pensar que su futuro estaba tolerablemente asegurado. Sí, desde luego. Holmes echó una ojeada a unas notas que había garrapateado en el reverso de un sobre. Se retiró en 1896, Watson. A comienzos de 1897 se casó con una mujer 20 años más joven que él, y era una mujer de muy buen ver, si las fotografías no la halagan. Una renta, una mujer, ocio. Parecía que se abría delante suyo un camino recto, y sin embargo, al cabo de 2 años, se ha convertido, como usted ha visto, en el ser más abativo y miserable que repta bajo el sol. Pero, ¿qué ha ocurrido? La vieja historia, Watson. Un amigo traidor y una mujer inconsciente, según parece. Ese Amberley tiene una gran afición en la vida, el ajedrez. No lejos de su casa, en Lewiston, vive un joven médico que es también ajedrecista. He anotado que se llama Dr. Ray Ernest. Ernest visitaba con frecuencia su casa y la intimidad entre él y la señora Amberley fue la consecuencia natural de ello, ya que admitirá usted que a nuestro desdichado cliente le adornan pocas gracias externamente, sean cuales sean sus virtudes internas. El médico y la mujer se fugaron juntos la semana pasada. Destino desconocido. Lo que es más, la esposa infiel se llevó la caja de documentos del anciano como equipaje personal, caja que contenía buena parte de los ahorros de toda su vida.
Podemos encontrar a la mujer, podemos salvarle el dinero, un problema muy común hasta este punto, pero vital para Josiah Amberley. ¿Qué hará usted al respecto? Bueno, la pregunta inmediata, mi querido Watson, resulta ser la siguiente. ¿Qué hará usted? ¿Será usted tan amable de ocupar mi puesto? Ya sabe que estoy ensimismado en ese caso de los dos patriarcas coptos, que debería culminar hoy. Lo cierto es que no dispongo de tiempo para ir a Lewisham y, sin embargo, los datos obtenidos en el lugar de los hechos son especialmente valiosos. El anciano insistió mucho en que fuera, pero le expliqué mis dificultades. Está dispuesto a que le visite un representante mío. Estaré encantado, respondí. Confieso que no creo que vaya a ser de gran utilidad, pero estoy dispuesto a hacer cuanto pueda. Y fue de ese modo que cierta tarde de verano me puse en camino hacia Lewisham, sin tener la menor idea de que al cabo de una semana el asunto en que me había metido sería el tema de discusión de toda Inglaterra. Era ya entrada la noche cuando volví a Baker Street para informar de mi misión. Larga y seca figura de Holmes estaba enroscada al fondo de su sillón. De su pipa salían lentamente guirnaldas de tabaco acre, y los párpados le caían tan perezosamente sobre los ojos que casi parecía dormido, salvo porque a cualquier pausa o episodio cuestionable de mi narración, esos párpados se alzaban a medias y unos ojos grises, brillantes y afilados como espada, me perforaban con mirada indagadora. La casa del señor Josiah Amberley se llama El Puerto, expliqué. Pensé que el dato le interesaría a Holmes. Es como un patricio en dificultades que ha caído en compañía de sus inferiores. Ya conoce usted ese barrio, sus monótonas calles de casas de ladrillo, los deprimentes pasos suburbanos. Justo en medio de todo eso se encuentra, como una pequeña isla, la vieja cultura y de bienestar. Su casita, circundada por un alto muro de ladrillo, moteado por líquenes y rematado de musgo, la clase de muro. Déjese de poesía, Watson, dijo Holmes severamente. Tomo nota de que era un muro alto de ladrillo. Exacto. No hubiera sabido que era aquello el puerto, de no haber preguntado a un ocioso que fumaba en la calle. Tengo motivos para mencionarle. Era un hombre alto, moreno, de grandes bigotes, de aire un tanto militar. Asintió con la cabeza al oír mi pregunta y me arrojó una mirada curiosamente inquisitiva que me volvió a la memoria poco más tarde. Apenas crucé la entrada cuando vi al señor Amberley acercándose por la avenida del Jardín. Esta mañana solo le había entrevisto y ciertamente me produjo la impresión de ser una extraña criatura, pero cuando le vi a plena luz, su apariencia era todavía más anormal. Naturalmente le estudié, pero me interesaría conocer su impresión, dijo Holmes. Me pareció un hombre literalmente encorvado por la preocupación. Doblaba la espalda como si cargara un gran peso.
Sin embargo, no era el alfeñique que al principio me había imaginado, ya que sus hombros y su tórax tienen la estructura de los de un gigante, aunque su figura va afilándose hacia abajo en un par de piernas en forma de huso. Zapato izquierdo arrugado, zapato derecho liso. No observé eso. No, claro que no. Yo me di cuenta de su miembro artificial, pero siga. Me chocaron los serpentinos mechones de pelo gris que salían en rizos por debajo de su viejo sombrero de paja, y también me chocó su cara, con su expresión enérgica e impaciente, y las atenuadas líneas de sus facciones. Muy bien, Watson. ¿Qué dijo? Empezó soltándome toda la historia de sus males. Paseamos por la avenida del Jardín y naturalmente me fijé bien en todo. Nunca he visto un sitio peor cuidado. El jardín entero está siendo inundado por las malas hierbas y tuve una impresión de total negligencia por el hecho de que se había permitido que las plantas siguieran el curso de la naturaleza más que del arte. No entiendo cómo una mujer decente pudiera tolerar semejante estado de cosas. También la casa estaba desaliñada hasta el último extremo, pero el pobre hombre parecía haberse dado cuenta y estar tratando de ponerle remedio, ya que en la mitad del vestíbulo había un gran bote de pintura verde y llevaba un grueso pincel en la mano izquierda. Había pintado el maderaje. Me llevó a su tenebroso santuario y allí mantuvimos una larga charla. Naturalmente, el hombre estaba decepcionado porque no había ido usted en persona. Yo suponía, me dijo, que un individuo tan humilde como yo, especialmente después de mi fuerte pérdida financiera, difícilmente podía esperar la completa atención de un hombre tan famoso como el señor Sherlock Holmes. Le aseguré que la cuestión financiera no tenía nada que ver. No, claro. Él trabaja por amor al arte, me dijo, pero incluso viendo el crimen por el lado artístico, hubiera podido encontrar aquí algo digno de estudiarse. La naturaleza humana, doctor Watson. La negra ingratitud de la naturaleza humana. Cuando le negué a mi mujer algo de lo que me pedía, ¿Cuándo le negué a mi mujer algo de lo que me pedía? ¿Hubo alguna vez una mujer tan mimada? Y ese jovencito hubiera podido ser mi hijo. Hacía y deshacía en mi casa, y sin embargo ya ve cómo me han tratado. Oh, doctor Watson, qué terrible mundo, qué terrible. Esa fue su cantinela durante una hora o quizá más. Según parece, no tenía ni la menor idea de la conspiración. Vivían solos, salvo por una mujer que va durante el día y se marcha a las 6 de la tarde. Aquella tarde en concreto, que quería obsequiar a su mujer, había comprado 2 entradas de Paraíso en el Haymarket Theatre. En el último momento ella se quejó de dolor de cabeza y se negó a ir. Tuvo que ir él solo. Parece que no cabe duda en cuanto al hecho, porque me mostró el billete sin usar que había sacado para su mujer. Esto es notable, muy notable, dijo Holmes, cuyo interés en el caso parecía ir en aumento. Continúe, Watson, por favor. Su relato me parece realmente fascinador.
¿Examinó usted personalmente el billete? ¿Por casualidad no se fijaría en su número? Pues sí que lo hice, respondí con cierto orgullo. Dio la casualidad de que era el número que yo tenía en la escuela, el 31, y por eso se me quedó grabado. Excelente, Watson. Su asiento era pues el 30 o el 32. Eso es, respondí con cierta perplejidad. Y en fila B. Esto es enormemente satisfactorio. ¿Qué más le contó? Me mostró su cámara acorazada, según él la llama, y realmente es una cámara acorazada, como la de un banco, con puerta de hierro y cerrador, a prueba de ladrones, según dice él. Sin embargo, parece ser que su mujer tenía un duplicado de la llave, y entre ella y el médico se llevaron algo así como 700 libras en metálico y en valores. ¿Valores? ¿Cómo podría ella convertirlos en dinero? Dice que le ha dado a la policía una lista y que esperaba que fueran invendibles. Volvió del teatro hacia medianoche y se encontró con su cámara saqueada, la puerta y la ventana abierta y los fugitivos esfumados. No había carta ni mensaje, ni ha tenido posteriormente ninguna noticia. Hizo enseguida una denuncia a la policía. Holmes caviló durante algunos minutos. Dice que estaba pintando. ¿Qué estaba pintando? Bueno, pintaba el pasillo, pero había pintado ya la puerta y la obra en madera de la habitación de la que le hablo. ¿No le parece a usted una extraña ocupación, dadas las circunstancias? Uno tiene que hacer algo para aliviar la pena. Esa fue su explicación. Era una actividad excéntrica, sin duda, pero él es evidentemente un hombre excéntrico. Rompió delante mío una de las fotografías de la mujer. La desgarró furiosamente en un arrebato de furia. No quiero volver a ver su maldita cara, chilló. ¿Algo más, Watson? Sí, una cosa que me chocó más que ninguna otra. Fui en coche a la estación de Blackheath y acababa de subir al tren cuando vi un hombre precipitarse dentro del compartimiento contiguo al mío. Ya sabe usted que tengo buena memoria para las caras, Holmes. Era sin duda alguna el hombre alto y moreno al que me había dirigido en la calle. Le volví a ver en London Bridge y luego lo perdí entre la muchedumbre. Pero estoy convencido de que me seguía. Sin duda, dijo Holmes. Un hombre alto, moreno, de grandes bigotes, con gafas de sol con los cristales color gris. Holmes, es usted un brujo. No se lo había dicho, pero sí llevaba gafas de sol color gris. Y una aguja de corbata con un signo masónico. Holmes. Muy sencillo, mi querido Watson, pero volvamos a lo práctico. Debo admitir que este caso, que me había parecido tan absurdamente simple como para merecer apenas mi atención, está cobrando rápidamente un aspecto muy distinto. Es cierto que si bien en su misión ha descuidado usted todo lo importante, las cosas que se han introducido en su atención son, sin embargo, por sí solas motivo de seria reflexión. ¿Qué es lo que he descuidado?
No se ofenda, mi querido amigo. Ya sabe que hablo en general. Nadie hubiera podido hacerlo mejor. Muchos posiblemente no lo hubieran siquiera igualado, pero está claro que ha descuidado usted algunos puntos vitales. ¿Cuál es la opinión de los vecinos sobre ese Amberley y su mujer? Esto indudablemente tiene importancia. ¿Qué hay del doctor Ernest? ¿Era el alegre libertino que uno supondría? Con las ventajas naturales que usted tiene, Watson, toda dama se convierte para usted en aliado y cómplice. ¿Qué me dice de la chica de la oficina de correos o de la mujer del verdulero? Me lo imagino, Watson, susurrando tiernas majaderías al oído de esa dama en El Ancla Azul y recibiendo a cambio realidades concretas. Todo esto lo ha dejado sin hacer. Todavía puede hacerse. Ya se ha hecho, gracias al teléfono y a la ayuda de Scotland Yard. Puedo normalmente obtener información esencial sin necesidad de salir de esta habitación. De hecho, mi información confirma la historia que cuenta ese hombre. Tiene reputación local de avaro y también de marido brutal y exigente. Es indudable que tenía una elevada suma de dinero en esa recámara acorazada. También lo es que el joven doctor Ernest, un hombre soltero, jugaba al ajedrez con Amberley y probablemente tonteaba con su mujer. Todo esto parece pura evidencia y uno pensaría que no hay más que decir. Y sin embargo, ¿dónde está el problema? En mi imaginación, quizás. Bueno, dejemos ahí la cosa, Watson. Huyamos de este fatigoso mundo del trabajo diario por la puerta lateral de la música. Karina canta esta noche en el Albert Hall y todavía estamos a tiempo de prepararnos, cenar y divertirnos. Me levanté temprano por la mañana, pero algunas migas de pan tostado y 2 cáscaras de huevo vacías me dijeron que mi compañero había sido todavía más madrugador. Encontré en la mesa una nota escrita apresuradamente. Querido Watson, hay 1 o 2 puntos de contacto que deseo establecer con el señor Josiah Amberley. Cuando lo haya hecho, podremos dejar de lado el caso o no. Solo le pedirá que estuviera disponible hacia las 3 de la tarde, porque considero posible que le necesite. Sherlock Holmes. No vi a Holmes hasta que a esa hora volvió con aire grave, preocupado y abstraído. En tales momentos era mejor dejarle tranquilo. ¿Ha venido ya Amberley? No. Le estoy esperando. No quedó decepcionado, porque al poco rato llegó el anciano con una expresión de gran inquietud y desconcierto en su austero rostro. He recibido un telegrama, señor Holmes. No entiendo nada. Se lo tendió a Holmes y éste lo leyó en voz alta. Venga enseguida sin falta. Puedo darle información sobre su reciente pérdida. Elman Vicaría. Despachado a las 2:10 desde Little Purlington, dijo Holmes. Little Purlington está en Essex. Me parece no lejos de Frinton. Bueno, naturalmente irá usted enseguida. Lo manda una persona evidentemente responsable, el vicario de ese sitio. ¿Dónde está mi guía?
Crossford? Sí, aquí la tenemos. J.C. Elman, maestro de artes, residente en Mossmork, Cum, Leith, Purlington. Mire el horario de trenes, Watson. Sale uno de Liverpool Street a las 5:30. Excelente. Será mejor que le acompañe, Watson. Puede que necesite ayuda o consejo. Está claro que hemos llegado a un punto crítico del asunto. Pero nuestro cliente no parecía en absoluto impaciente por partir. Esto es perfectamente absurdo, señor Holmes, dijo. ¿Qué puede hacer ese hombre de lo ocurrido? Es perder tiempo y dinero. No le hubiera telegrafiado si no supiera algo. Mándele enseguida un telegrama diciéndole que va de inmediato. Creo que no iré. Holmes adoptó su aire más severo. Tanto la policía como yo recibiríamos la peor de las impresiones, señor Amberley. Si cuando surge una pista tan obvia se niega usted a seguirla, pensaríamos que en realidad no está usted interesado en esta investigación. Nuestro cliente pareció horrorizado ante tal sugerencia. Bueno, claro que iré, si lo ve usted de este modo, dijo. A primera vista parece absurdo que este sacerdote sepa nada, pero si usted piensa... Sí lo pienso, dijo Holmes con énfasis, y de este modo nos vimos propulsados hacia nuestro viaje. Holmes me llamó aparte antes de que dejáramos la habitación y me dio un consejo que demostraba que consideraba el asunto extremadamente importante. Haga usted lo que haga, cuídese de que ese hombre va allí realmente, me dijo. Si renuncia a partir o se vuelve, vaya al teléfono más cercano y mándeme un telegrama con esta sola palabra, fugado. Yo ya me las arreglaré para que pueda llegarme esté donde esté. No es fácil llegar a Leith Purlington porque está en una línea secundaria. No conservo un recuerdo agradable del viaje porque hacía calor, el tren iba lento y mi acompañante estaba hosco y silencioso. Apenas dijo nada, salvo alguna que otra observación sardónica respecto a la futilidad de nuestras gestiones. Cuando por fin llegamos a la pequeña estación, tuvimos que recorrer en coche 2 millas para llegar a la Vizcaría. Allí nos recibió en su despacho un voluminoso hombre de iglesia, solemne y un tanto pomposo. Tenía delante nuestro telegrama. Bien, caballeros, preguntó, ¿qué puedo hacer por ustedes? Hemos venido, expliqué en respuesta a su telegrama. ¿Mi telegrama? Yo no he enviado ningún telegrama. Me refiero al telegrama que mandó usted al señor Josiah Amberley acerca de su mujer y su dinero. Si esto es una broma, caballero, es de gusto muy dudoso, dijo el vicario irritado. En mi vida he oído hablar del caballero que usted ha nombrado y no he mandado un telegrama a nadie. Nuestro cliente y yo nos miramos con asombro el uno al otro. Puede que haya alguna confusión, dije yo. ¿No habrá quizá 2 Vizcarías? Aquí está el telegrama, firmado Elman y con remitente en la Vizcaría. Hay una sola Vizcaría, señor, y un solo vicario, y este telegrama es una escandalosa falsificación, cuyo origen será indudablemente estudiado por la policía. Entretanto, no veo ninguna razón para prolongar esta entrevista.
De este modo, el señor Amberley y yo nos encontramos en la calle principal de lo que me pareció el pueblo más primitivo de Inglaterra. Nos dirigimos a la oficina de telégrafos, pero ya estaba cerrada. Había un teléfono, sin embargo, en una pequeña taberna, el blasón del ferrocarril, y por ese medio me puse en contacto con Holmes, que compartió nuestro asombro ante el resultado del viaje. Realmente singular, dijo la voz distante, sumamente notable. Mucho me temo, mi querido Watson, que esta noche no hay trenes de vuelta. Le he condenado poco juiciosamente a los horrores de una posada rural. Sin embargo, al menos tiene la naturaleza, Watson. La naturaleza y a Josiah Amberley. Estaré en estrecha comunión con uno y otro. Hoy hice una entrecortada risita mientras colgaba. No tardé en darme cuenta de que la reputación de avaro de mi acompañante no era inmerecida. Había refunfuñado sobre lo caro del viaje, había insistido de viajar en tercera clase, y ahora sus objeciones contra la factura de la hospedería eran clamorosas. La mañana siguiente, cuando por fin llegamos a Londres, era difícil saber cuál de los dos estaba de peor humor. Será mejor que de paso se detenga en Baker Street, dije. Puede que el señor Holmes tenga nuevas instrucciones. Si no valen un poco más que las últimas, no van a servir de gran cosa, dijo Amberley, frunciendo malévolamente el entrecejo. Sin embargo, se vino conmigo. Yo había ya advertido telegráficamente a Holmes de la hora de nuestra llegada, pero encontramos esperándonos un mensaje diciendo que estaba en Lewisham y que nos esperaba allí. Era una sorpresa, pero todavía fue mayor la de encontrarnos con que no estaba solo en el saloncito de nuestro cliente. Un hombre de aspecto severo e impasible estaba sentado a su lado. Era un hombre moreno, con gafas de sol color gris y una aguja de corbata de buen tamaño con una insignia masónica. Les presento a mi amigo, el señor Baker, dijo Holmes. También él se ha estado interesado por su asunto, señor Josiah Amberley, aunque hemos estado trabajando independientemente. Pero ambos tenemos que hacerle la misma pregunta. El señor Amberley se sentó pesadamente. Percibía un peligro inminente. Lo leí en la mirada tensa de sus ojos y en las leves convulsiones de sus facciones. ¿Qué pregunta es esa, señor Holmes? Solamente esta. ¿Qué hizo usted con los cadáveres? El hombre se puso en pie de un salto, profiriendo un grito ronco. Crispó sus manos huesudas, como tratando de asir el aire. Tenía la boca abierta y por unos momentos se asemejó a una horrenda ave de presa. Entrevimos en un destello al auténtico Josiah Amberley, un diablo contrahecho con el alma tan deforme como el cuerpo. Cuando cayó sobre la silla, se apretó las manos contra los labios, como tratando de sofocar la tos. Holmes le saltó al cuello como un tigre y le retorció la cabeza hacia el suelo. De entre sus labios abiertos saltó una píldora blanca. Sin atajos, Josiah Amberley.
Estas cosas tienen que hacerse decentemente y en buen orden. ¿Qué me dice Barker? Tengo un coche en la puerta, dijo nuestro taciturno compañero. Hay tan solo unos pocos cientos de yardas hasta el puesto de policía. Iremos juntos. Usted puede quedarse aquí, Watson. Volveremos en media hora. El viejo fabricante de colores encerraba la fuerza de un león en su enorme tronco, pero no tuvo nada que hacer entre las manos de dos expertos dominadores de hombres. Fue arrastrado, debatiéndose y contorsionándose, al coche que esperaba, y yo me quedé en solitaria vigilancia en aquella casa de mal agüero. En menos tiempo del que había dicho, sin embargo, Holmes regresó, acompañado por un joven vivaracho inspector de policía. He dejado que Baker se ocupe de las formalidades, dijo Holmes. Usted no conocía a Baker, Watson. Es mi odiado rival en la ribera de Surrey. Cuando se refirió a un hombre alto y moreno, no me fue difícil completar su retrato. Tiene varios casos bien resueltos en su historial. ¿No es cierto, inspector? Desde luego, ha intervenido en varias ocasiones, respondió el inspector con reserva. Sus métodos son irregulares, no hay duda, como los míos. Las irregularidades son útiles a veces, ya lo sabe usted. Usted, por ejemplo, con su compulsivo modo de advertirle de que cualquier cosa que dijera podía ser utilizada en contra suya, jamás hubiera podido inducir sutilmente a ese bribón a algo que virtualmente ha sido una confesión. Puede que no, pero llegamos a nuestro objetivo de todos modos, señor Holmes. No vaya a creer que no nos habíamos formado nuestras opiniones sobre el caso y que no hubiéramos acabado por echarle el guante a ese tipo. Sabrá disculparnos por sentirnos doloridos cuando usted nos sale con métodos que nosotros no podemos emplear, robándonos de este modo el crédito. No habrá tal robo, McKinnon. Le aseguro que desaparezco del panorama a partir de este momento. Y en cuanto a Barker, no he hecho más que lo que yo le he dicho. El inspector parecía considerablemente aliviado. Esto es muy gentil de su parte, señor Holmes. El elogio o la censura puede que signifiquen poco para usted, pero es muy distinto para nosotros cuando los periódicos empiezan a hacer preguntas. Tiene razón, pero lo seguro es que de cualquier modo harán preguntas, de modo que será mejor tener preparadas las respuestas. ¿Qué dirá usted, por ejemplo, cuando el inteligente y emprendedor reportero le pregunte cuáles fueron exactamente los puntos que suscitaron sus sospechas y que acabaron por darle una plena convicción acerca de los hechos realmente acontecidos? El inspector pareció desconcertado. No parece que tengamos todavía hechos reales, señor Holmes. Dice usted que el detenido, en presencia de 3 testigos, prácticamente confesó, tratando de suicidarse, que había asesinado a su mujer y a su amante. ¿Qué otros hechos tiene usted? ¿Ha dispuesto usted un registro? 3 agentes vienen hacia aquí. Entonces no tardará en conseguir el más claro de los hechos. Los cadáveres no pueden estar lejos. Busque usted en los sótanos y en el jardín. No llevaría mucho tiempo cavar en los sitios probables. La casa es más vieja que sus cañerías de agua.
Debe haber un pozo en desuso por algún lado. Pero, ¿usted cómo lo supo? ¿Y cómo se hizo? Primero le mostraré cómo se hizo y luego le daré la explicación que se les debe a usted y a mi sufrido amigo aquí presente, cuya ayuda en todo esto ha sido inapreciable. Pero ante todo quisiera introducirle a la mentalidad de ese hombre. Es una mentalidad sumamente inusual, tanto que creo que su destino será más probablemente el manicomio que el patíbulo. Posee en alto grado la clase de mentalidad que uno asocia con la forma de ser del italiano medieval antes de que con la del britano moderno. Era un miserable avaro que había hecho tan desgraciada a su mujer con sus mezquindades que la había convertido en presa fácil para cualquier aventurero. El tal aventurero salió a escena en la persona de ese médico ajedrecista. Amberley sobresalía en el juego de ajedrez, una señal, Watson, de mente maquinadora. Como todos los avaros, era celoso, y sus celos se convirtieron en una manía frenética. Acertada o equivocadamente, sospechó una intriga. Decidió tomarse venganza y la planeó con diabólica inteligencia. Acompáñenme. Hall nos guió por el pasillo con tanta seguridad como si hubiera vivido en la casa y se detuvo ante la puerta abierta de la cámara acorazada. ¡Puaj! ¡Qué espantoso olor a pintura!, exclamó el inspector. Esa fue nuestra primera pista, dijo Holmes. Puede usted agradecerle a Watson su observación del dato, aunque no halló o llegó a sacarle inferencias. Eso puso mi pie sobre la pista. ¿Por qué ese hombre, en momento semejante, había de llenar su casa de olores intensos? Obviamente, para tapar otro olor que deseaba ocultar, un olor culpable capaz de provocar sospechas. Luego vino la idea de una habitación como la que aquí ve, con puerta de hierro y cerrador, una habitación herméticamente cerrada. Ponga juntos estos dos hechos. ¿Y dónde conducen? Solo podía determinar esto mediante un examen personal de la casa. Estaba ya seguro de que el asunto era serio porque había examinado los planos de localidades del Haymarket Theatre, otra de las ventanillas abiertas por Watson, y había comprobado que aquella noche no habían sido ocupados los asientos 30 y 32 de la fila B del Paraíso. Por lo tanto, Amberley no había estado en el teatro y su coartada se derrumbaba. Tuvo un mal desliz cuando permitió que mi astuto amigo pudiera observar el número del asiento sacado para su mujer. Ahora surge la cuestión de cómo pude examinar la casa. Envié a un agente mío al pueblo más insólito que se me ocurrió y convoqué allí a mi hombre a tal hora que no pudiera volver el mismo día. Para evitar cualquier imprevisto, el doctor Watson le acompañó. El nombre del buen vicario lo saqué naturalmente de mi guía Crockford. ¿Les va quedando todo claro? Es magistral, dijo el inspector con voz temerosa. Ya sin miedo a interrupciones, penetré en la casa como un ladrón. El robo ha sido siempre para mí una profesión alternativa.
de haberme decidido a adoptarla, y me caben pocas dudas en cuanto a qué hubiera sobresalido de ella. Fíjense en lo que encontré. ¿Ven el tubo de gas ahí a la altura del zócalo? Sube por el ángulo de la pared y ahí en el rincón hay una llave de paso. La tubería entra en la cámara acorazada, como pueden ver, y termina en ese rosetón de yeso en mitad del techo, donde queda oculto por la ornamentación. Ese extremo está abierto. En cualquier momento, con solo abrir la llave exterior, podría llenarse de gas esta habitación, con la puerta cerrada y el cerrador echado y la llave abierta al máximo. No daría ni 2 minutos de sensaciones conscientes a nadie que estuviera encerrado en ese pequeño cuarto. No sé por medio de qué artimaña diabólica los atrajo dentro de la cámara, pero una vez estuvieron al otro lado de la puerta, quedaron a su merced. El inspector examinó la tubería con interés. Uno de nuestros agentes mencionó el olor a gas. Dijo, pero naturalmente la ventana y la puerta estaban abiertas por entonces y la pintura o algo de pintura había entrado ya en el juego. Había empezado a pintar el día anterior, de acuerdo con su historia. Pero, ¿y luego qué, señor Holmes? Bueno, luego se produjo un incidente que fue para mí bastante inesperado. Me estaba deslizando por la ventana de la despensa a primeras horas del alba, cuando sentí una mano en mi cuello y una voz me dijo, ¿qué está haciendo aquí, bribón? Cuando pude volver la cabeza, mi mirada dio con las gafas oscuras de mi amigo y rival, el señor Barker. Era un curioso encuentro que nos hizo sonreír a ambos. Según parece, le había contratado la familia del doctor Ray Ernest para realizar algunas investigaciones. Y había llegado a mi misma conclusión de que era un feo asunto. Había vigilado la casa durante algunos días y había detectado que el doctor Watson a uno de los personajes obviamente sospechosos entre la gente que había venido. Difícilmente podía detener a Watson, pero cuando vio a un hombre trepando por la ventana de la despensa, no pudo ya contenerse. Naturalmente le conté cómo estaban las cosas y proseguimos juntos el caso. ¿Por qué él? ¿Por qué no nosotros? Porque yo tenía en mente practicar esa pequeña prueba que tan admirablemente ha funcionado. Me temo que ustedes no hubieran llegado tan lejos. El inspector sonrió. Bueno, quizá no. Entiendo que tengo su palabra, señor Holmes, de que sale enteramente del caso y de que nos traspasa a nosotros todos sus resultados. Ciertamente, eso ha sido siempre mi costumbre. Bueno, le doy las gracias en nombre del cuerpo. Parece un caso claro, tal como usted lo explica, y no puede haber demasiadas dificultades para dar con los cadáveres. Voy a mostrarles un pequeño y siniestro fragmento de prueba, dijo Holmes. Estoy seguro de que el propio Hammerly no llegó a observarlo. Obtendrá usted buenos resultados, inspector, poniéndose en el lugar del otro tipo y pensando qué es lo que usted hubiera hecho. Se necesita para ello cierta imaginación, pero es rentable. Ahora supongamos que usted estuviera encerrado en ese pequeño cuarto.
que no le quedaban ni 2 minutos de vida, pero que quisiera desquitarse del diablo, que probablemente se estaba burlando de usted desde el otro lado de la puerta. ¿Qué haría usted? Escribir un mensaje. Exacto. Le gustaría contarle a la gente cómo murió. De nada serviría utilizar papel, eso se vería. Se escribiría en la pared, alguna mirada podía dar con ello. Ahora mire aquí, justo encima del zócalo se ha garrapateado con lápiz rojo indeleble. Eso es todo. ¿Y qué saca usted de ahí? Bueno, está solo un pie por encima del nivel del suelo. El pobre diablo estaba en el suelo agonizante cuando lo escribió. Perdió el conocimiento antes de poder terminar. Estaba escribiendo: nos asesinan. Así lo leo yo. Se encuentra un lápiz indeleble en el cadáver. Lo buscaremos, no lo dude, pero ¿y esos valores? Está claro que no hubo ningún robo, y sin embargo ese hombre sí poseía esos valores. Lo hemos comprobado. Puede estar seguro de que están escondidos en sitio seguro. Cuando todo eso de la fuga hubiera pasado a la historia, los hubiera descubierto repentinamente y hubiera anunciado que la pareja culpable se había ablandado y había devuelto el botín o lo habían dejado abandonado. Desde luego, parece que ha superado usted todos los problemas, dijo el inspector. Naturalmente estaba obligado a venir a vernos, pero lo que no entiendo es por qué tuvo que acudir a usted. Pura balandronada, respondió Holmes. Se creía tan listo y estaba tan seguro de sí mismo que pensó que nadie podría cazarle. Así podría decir a cualquier vecino suspicaz: mire los pasos que ha dado. No solo he acudido a la policía, sino incluso a Sherlock Holmes. El inspector se rió. Debemos perdonar su incluso, señor Holmes, dijo. Ha sido el trabajo más bien hecho que puedo recordar. Un par de días más tarde, mi amigo me tiró desde su asiento un ejemplar del periódico quincenal North Surrey Observer, debajo de unos titulares llameantes que empezaban con el horror de El Puerto y terminaba con brillante investigación de la policía. Había una apretada columna impresa que daba el primer relato completo del asunto. El párrafo final es representativo del resto. Decía así: la notable penetración con que el inspector McKinnon dedujo a partir del olor a pintura que otro olor, el del gas, podía estar oculto, la audaz deducción de que la cámara acorazada podía ser también la cámara de muerte y la subsiguiente investigación que condujo al descubrimiento de los cadáveres en un pozo en desuso, hábilmente escondido por una caseta de perro, deberían quedar en la historia del crimen como ejemplo sobresaliente de la inteligencia de nuestros detectives profesionales. Bueno, McKinnon es un buen tipo, dijo Holmes, con una sonrisa tolerante. Puede guardar eso en nuestros archivos, Watson. Puede que algún día sea contada la verdadera historia.